En la lectura del testamento, mi abuelo multimillonario les dejó millones de dólares a todos. Yo solo recibí $50. Mi padre sonrió. Mi hermano se rió. Yo no dije nada, con la mirada fija en el dinero que me había dejado. En él, había marcado algo discretamente. En el banco, el gerente me miró y se quedó paralizado. El tipo de sonrisa que dice, siempre lo supe. Mi hermano se rió, sin siquiera intentar disimularlo. Alguien murmuró, era de esperarse, no dije nada. Me quedé mirando el dinero que tenía en las manos, sintiendo como la habitación se me venía encima. Porque mi abuelo nunca había sido descuidado, ni en los negocios, ni con la gente, y esto parecía deliberado. Al inclinar los billetes bajo la luz cruda de la oficina, noté algo extraño, una pequeña marca, casi invisible, casi imperceptible. Pero mi abuelo me había dicho una vez, si quieres ocultar la verdad, ponla donde nadie se moleste en buscarla. Una hora después, estaba dentro de una silenciosa oficina bancaria, deslizando esos $50 sobre el mostrador. El gerente bajó la mirada hacia el dinero. Y entonces, se quedó paralizado. Me llamo Hazel, y en mi familia nunca fui de quien se esperara mucho, no porque fuera irresponsable ni fracasada, sino porque era callada. Mientras mi hermano Isen aprendió pronto a hablar alto, a ocupar su lugar y a convertir cada conversación en una oportunidad, yo aprendí a observar desde la distancia. Mientras mis padres elogiaban su ambición, su confianza y su futuro, a mí me describían con palabras más suaves. Hazel es dulce, pero mi padre no. Hazel es fácil. Hazel no pide mucho. En realidad, querían decir que Hazel no causaría problemas. Mi abuelo, William, fue el único que pareció notar la diferencia. Para el mundo, era un multimillonario, un hombre que construyó un imperio prácticamente de la nada. La gente se enderezaba cuando él entraba en una habitación. Los banqueros se reían demasiado fuerte de sus chistes. Los políticos le devolvieron las llamadas en cuestión de minutos, pero para mí, él era simplemente el abuelo Will, el hombre que tomaba el café solo. ¿Quién odiaba el ruido innecesario? ¿Quién creía que el silencio revelaba más sobre una persona que cualquier palabra? Cuando su salud empezó a deteriorarse, la familia de repente se vio muy ocupada. Todos lo visitaban, pero solo por poco tiempo. Mi padre pasaba por casa vestido con un traje a medida, miraba el reloj 2 veces y decía, «Papá, solo quería saber cómo estás. Tengo una reunión». Mi madre traía flores que permanecían intactas en un jarrón. Isen vino una vez, se paró cerca de la puerta y dijo, «Aguanta, abuelo. Eres fuerte». Luego se fueron. Y la habitación siempre se sentía vacía o después. Me quedé. No porque pensara que me reportaría algún beneficio. No porque esperara gratitud. Me quedé porque alguien tenía que hacerlo. Le acomodé las almohadas cuando su respiración se volvió superficial. Le leía el periódico en voz alta cuando su vista se debilitaba. Escuchaba las mismas historias una y otra vez sin corregirlo, incluso cuando ya sabía el final. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por las persianas del hospital, él extendió la mano y lo abrazó. Mi mano. Su agarre era frágil, pero intencional. ¿Oyes eso?, preguntó en voz baja. «¿Oír qué?», susurré. «El silencio», dijo. «La mayoría de la gente le tiene miedo». Me miró entonces, me miró fijamente como si estuviera memorizando mi rostro. «No tienes miedo», continuó. «Por eso sigues aquí». Tragué saliva con dificultad. «Claro que sí». Sonrió levemente. «No, tienes miedo de ser invisible. Eso es diferente». No supe qué decir. En otra ocasión, a altas horas de la noche, cuando las máquinas zumbaban sin cesar y el mundo parecía lejano, dijo algo que se me quedó grabado. «El dinero no revela la esencia de las personas», murmuró. «Simplemente quita la máscara más rápido». Me reí suavemente. «Pareces estar tramando algo». Sus ojos reflejaban algo que no pude descifrar. «Tal vez sí», respondió. Pensé que era solo el efecto de la medicación. No sabía que ya estaba decidiendo en quién me convertiría. Cuando falleció, lo hizo en silencio. Sin últimas palabras dramáticas. Sin largas despedidas. Solo solté mi mano lentamente. Y luego nada. Recuerdo haberme quedado allí después, incapaz de moverme, repitiendo una y otra vez el mismo pensamiento. Ahora sí que estoy sola. Porque la única persona que me veía, que nunca necesitó que fuera más fuerte, más aguda o diferente, se había ido. Y no tenía ni idea de que, incluso después de muerto, mi abuelo seguía velando por mí. El funeral fue exactamente como mi abuelo lo hubiera querido. Sencillo. Controlado. Sin discursos innecesarios. La pequeña capilla estaba llena de gente vestida de negro. Zapatos pulcros alineados pulcramente a lo largo del pasillo. Flores blancas dispuestas con precisión quirúrgica. Todo parecía caro.
Todo parecía respetuoso. Y, sin embargo, nada parecía real. Me quedé cerca del fondo. Con las manos entrelazadas frente a mí, observaba a mi familia interactuar como actores que habían ensayado sus papeles a la perfección. Mi padre hablaba en voz baja y firme, estrechando manos y asintiendo solemnemente. Mi madre se secaba las lágrimas en momentos cuidadosamente elegidos. Isen se movía con seguridad entre la multitud, aceptando las condolencias como si fueran suyas. Nadie se quedó a mi lado. Nadie me preguntó si estaba bien. No era necesario. En esta familia, esa pregunta nunca se formulaba a menos que hubiera algo que ganar con la respuesta. Oí susurros que resonaban en la habitación. Suave pero astuto. ¿Cuánto crees que dejó? Oí que solo la propiedad vale una fortuna. Probablemente Isen tenga la vida resuelta. Cada frase me llegó como un pequeño y silencioso corte. Me dije a mí misma que no escuchara. Me dije a mí misma que no era el momento. Pero el duelo te vuelve sensible de maneras inesperadas. Cada palabra sonaba más fuerte. Cada mirada, más intensa. En un momento dado, crucé la mirada con mi padre desde el otro lado de la habitación. Por un segundo, pensé que podría acercarse. Decir algo. Cualquier cosa. En vez de eso, me dedicó un breve sentimiento y retomó la conversación sobre logística. El abogado se pondrá en contacto con nosotros la semana que viene. Le dijo a alguien que estaba a su lado. Nosotros nos encargaremos de los detalles. Nosotros. Como si yo no estuviera allí mismo. Después del servicio, la gente empezó a marcharse rápidamente. No hubo abrazos prolongados. No hubo recuerdos compartidos con calidez. Solo despedidas educadas y planes que ya se estaban gestando para el futuro. El dinero tiene ese poder. Impulsa a la gente hacia adelante, sin permitirles quedarse demasiado tiempo en el pasado. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra, sentí que algo dentro de mí se rompía. Era el momento. El fin de la única relación en mi vida que nunca se había sentido condicional. Quería gritar. Quería exigir que alguien se diera cuenta de lo injusto que me parecía todo esto. En cambio, me quedé allí en silencio. Porque siempre se me había dado bien el silencio. Más tarde esa noche, fui yo quien regresó a la antigua casa de mi abuelo. Ni mis padres. Ni Isen. Yo. El lugar olía levemente a polvo y libros viejos. Me movía lentamente de una habitación a otra, tocando objetos familiares como si pudieran desaparecer si no lo hacía. Su reloj sobre la cómoda. La silla junto a la ventana donde solía sentarse por las tardes. El escritorio donde guardaba sus notas manuscritas, números garabateados con líneas finas y precisas. Me senté en esa silla y finalmente me permití llorar. No en voz alta. No de forma dramática. Simplemente lo suficiente para dejar respirar el dolor. Unos días después, llegó un sobre por correo. Papel grueso. Letras formales. Lectura del último testamento de William Carter. La dirección era un bufete de abogados en el centro de la ciudad. La fecha estaba marcada cuidadosamente con tinta azul. Me temblaban las manos al sostenerlo. No esperaba mucho. Me había entrenado para no hacerlo. Sin embargo, un pensamiento pequeño pero peligroso se coló en mi mente antes de que pudiera evitarlo. Tal vez se acordaba. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa. Sin saber que, para cuando entrara en esa oficina, todo lo que creía sobre mi lugar en esa familia estaba a punto de ser puesto a prueba públicamente. El bufete de abogados era más frío de lo que esperaba. No en cuanto a la temperatura. En la sensación. Madera pulida. Cristal esmerilado. Sillas de cuero dispuestas con perfecta simetría. Era como si la propia sala nos recordara quién pertenecía allí y quién no. Llegué unos minutos antes y tomé el asiento más alejado de la cabecera de la mesa. Instintivamente, me hice pequeña. Uno a uno, mi familia fue entrando. Mi padre, Richard, se dirigió directamente al frente y se sentó como si el asiento lo hubiera estado esperando. Mi madre me siguió. Los labios apretados formando una fina línea. Isen llegó último. Relajado. Confiado. Ya sonreía como si supiera cómo iba a terminar esto. Nadie me saludó. Nadie me preguntó cómo estaba. El abogado, Daniel Ross, se aclaró la garganta y abrió la carpeta que tenía delante. Estamos aquí para leer el último testamento de William Carter. Dijo con calma. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El nombre de pila era el de mi padre. Richard Carter. Daniel y yo. Una herencia total de $5 millones. Mi padre se recostó en su silla. Una expresión de satisfacción cruzó su rostro antes de disimularla con un solemne asentimiento. Mi madre recibió 3 millones. Soltó el aire que había estado conteniendo y buscó la mano de mi padre. Luego Isen.
$2 millones. Ni siquiera intentó disimular su sonrisa. Me miró de reojo. Levantó las cejas y murmuró, te lo dije. Bajé la mirada hacia mis manos. No esperes nada. Me lo recordé a mí mismo. Ya lo sabías. Daniel hizo una pausa y pasó la página. Y Hazel Carter. La sala quedó en silencio. Para Hazel Carter, la suma de $50. Por un momento pensé que había oído mal. 50. No 50,000. No un gesto simbólico acompañado de algún objeto sentimental. Solo 50. Una risa rompió el silencio. La de Isen. Vaya. Dijo, sacudiendo la cabeza. Eso es poético. Alguien más soltó una risita. No levanté la vista para ver quién era. Mi padre sonrió. No con crueldad. No abiertamente. Pero sí con la silenciosa satisfacción de quien ve confirmada una creencia arraigada. Esto demostraba algo. Lo dijo con ligereza. Papá sabía quién era práctico y quién no. Mi madre evitaba mi mirada por completo. Sentí como el calor me subía a la cara. Luego se desvaneció, dejando una sensación fría y hueca. Esperé a que el abogado dijera algo más. Alguna explicación. Alguna carta. Un último mensaje. Pero Daniel simplemente deslizó 2 billetes sobre la mesa hacia mí. Por favor, firme aquí. Dijo. Su tono era neutro. Profesional. Tomé el dinero. Lo sentí más pesado de lo normal. La habitación vibraba suavemente a mi alrededor. Susurros. Sillas que se mueven. El silencioso alivio de la gente que había conseguido exactamente lo que buscaba. Nadie me habló. Nadie me preguntó si estaba bien. No lloré. No discutí. No me defendí. Simplemente me quedé mirando los billetes que tenía en las manos. Porque mi abuelo nunca había sido descuidado. Y cuando incliné ligeramente el dinero bajo la luz del techo, lo vi. Una pequeña marca. Tan tenue que podría haber sido un error. Pero yo sabía que no era así. Doblé los billetes con cuidado. Las guardé en mi bolso y me levanté. Creo que hemos terminado aquí, dije en voz baja. Nadie me detuvo. Al salir de la oficina, oí a Isen reírse de nuevo a mis espaldas. Pero, por primera vez, algo dentro de mí no se rompía. Estaba despertando. No me fui a casa de inmediato. Me quedé sentado en mi coche en el aparcamiento subterráneo del bufete de abogados. Motor apagado. La mano aún aferrada a mi bolso. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el parabrisas, pálida, tensa, pero extrañamente concentrada. $50. Saqué los billetes de nuevo, alisándolos con cuidado sobre mi regazo. La mayoría de la gente los habría metido en la cartera y se habría olvidado de ellos. O las rompía con rabia. O se reía fingiendo que no dolía. Pero mi abuelo me había enseñado a mirar con más atención. Detalles. Solía decir, dando golpecitos en el lateral de su cuaderno. Ahí es donde se esconde la verdad. Fue inquietante. Incliné las facturas bajo la tenue luz del garaje. Ahí estaba de nuevo. Una línea diminuta. Casi como un rasguño. Cerca del número de serie. No fue al azar. No fue accidental. Una marca en el primer billete. Otro en el segundo. Mi pulso se aceleró. Revisé los números. En un billete, 3 dígitos estaban ligeramente subrayados. En el otro, otros 2 estaban colocados con tanta precisión que debían tener algún significado. No se trataba de una mancha. No fue desgaste por uso. Alguien lo hizo a propósito. Él lo hizo. De repente pensé. La idea me produjo un escalofrío. Mi abuelo siempre había sido muy meticuloso. Odiaba dejar las cosas sin terminar. Odiaba los cabos sueltos. Si no hubiera querido dejarme nada, ni siquiera se habría molestado en darme $50. A menos que el dinero no fuera la herencia. A menos que fuera la llave. Crucé la ciudad en coche sin pensarlo mucho. Tenía las manos atadas al volante. La dirección me vino a la mente instintivamente. La saqué de mi memoria como un archivo enterrado hace mucho tiempo. El viejo banco. El que mi abuelo había usado durante décadas. En el que confiaba cuando no confiaba en nadie más. El vestíbulo estaba tranquilo cuando entré. Suelos de mármol. Iluminación tenue. El olor a papel y barniz. Era como entrar en un mundo diferente. Un mundo donde las voces se mantenían bajas y los secretos permanecían enterrados. Me acerqué a la recepción. El corazón me latía con fuerza. Necesito hablar con el gerente de la sucursal. Dije, tratando de mantener la voz firme.
Se trata de mi abuelo. William Carter. La expresión de la recepcionista cambió al instante. Un momento, por favor. Unos minutos después, me condujeron a una oficina privada. El hombre que estaba detrás del mostrador se puso de pie cuando entré. Canoso. Ojos penetrantes. Con una postura tranquila y profesional, dijo, soy el señor Thompson. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Carter? No he perdido el tiempo. Coloqué los 2 billetes sobre su escritorio y se los deslicé. Estos billetes me los dejó mi abuelo y yo en su testamento, le dije. Y creo que los marcó. El señor Thompson frunció ligeramente el ceño y luego tomó el dinero. Al principio parecía aburrido, educado, indulgente, pero luego entrecerró los ojos. Se inclinó, dio la vuelta a los billetes, comprobó los números de serie y entonces se detuvo. El color desapareció de su rostro tan rápido que me sobresalté. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con voz repentinamente cautelosa. Ya lo sabes, respondí. William Carter no respondió de inmediato. En cambio, se levantó, caminó hacia la puerta y la cerró con llave en silencio. Luego regresó a su silla y me miró con una expresión que no esperaba. Respeto. Estas marcas, dijo lentamente, no son una coincidencia. Contuve la respiración. Son una secuencia de verificación, continuó. Y si no me equivoco, eres la única persona que podría haberlas traído aquí. Me sentí mareado. ¿Qué significa eso?, susurré. El señor Thompson juntó las manos sobre el escritorio. Significa, dijo, que tu abuelo dejó algo fuera del testamento, algo que nadie más debía tocar. La habitación me pareció de repente demasiado pequeña. ¿Y el dinero?, pregunté. Él echó un vistazo a los billetes una vez más. El dinero, dijo en voz baja, era solo la invitación. La voz de mi abuelo resonó en mi mente. Si quieres ocultar la verdad, ponla donde nadie se moleste en buscarla. Y por primera vez desde la lectura del testamento, lo comprendí. La verdadera herencia no se había anunciado en aquella fría oficina. La habían puesto directamente en mis manos. El señor Thompson no me apuró. Se recostó en su silla, observando mi rostro como quien decide cuánta verdad puede asimilar otra persona. Antes de continuar, dijo con cuidado, necesito confirmar su identidad. Asentí con la cabeza, con las manos ligeramente temblorosas, mientras le entregaba mi identificación. La examinó, tecleó algo en su ordenador y se detuvo cuando la pantalla respondió. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Es exactamente como dijo. Murmuró. ¿Cómo dijo quién?, pregunté. Tu abuelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El señor Thompson se puso de pie y caminó hacia un gran armario de acero empotrado en la pared a sus espaldas. Lo abrió con una llave, luego con otro código, moviéndose con la destreza de alguien que ya lo había hecho antes, aunque no con frecuencia. Aquí hay una caja de seguridad privada, explicó, registrada únicamente a nombre de William Carter. Existe al margen del testamento, fuera del proceso sucesorio, completamente independiente. Se me secó la garganta. ¿Por qué no se lo contaron a nadie más? Me miró fijamente. Porque tu abuelo nos ordenó que no se lo dijéramos a nadie, dijo, a menos que trajeran pruebas. Colocó los 2 billetes junto a un documento sobre su escritorio. Estas marcas, continuó, forman parte de un sistema de verificación que él mismo diseñó. Creía que los números dicen la verdad si uno sabe interpretarlos. Eso era típico de él. Seguí al señor Thompson por un pasillo silencioso. El aire se volvía más fresco a cada paso. Nos detuvimos frente a una puerta pesada y él introdujo un código que no reconocí. La puerta se abrió con un suave clic. Dentro había una pequeña habitación llena de cajas fuertes. Abrió una y la deslizó. No estaba preparado para lo que vi. Las barras de oro, cuidadosamente dispuestas, reflejaban la luz. Reconocí al instante las carpetas con nombres de empresas. Documentos de inversión, bonos, cuentas. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Esto, susurré. Son aproximadamente $32 millones, terminó el señor Thompson con calma. Con discreción, me tapé la boca. Las lágrimas me empañaban la vista. Pero no era el dinero lo que me oprimió el pecho. Era el sobre que descansaba encima de todo lo demás, simple, de color crema. Mi nombre escrito con la letra familiar de mi abuelo, Hassel. Me temblaban las manos al tomarlo. Lo dejó especialmente para ti, dijo el señor Thompson en voz baja. Nos indicaron que no lo abriéramos jamás. Asentí con la cabeza, apenas pudiendo respirar. Regresamos a la oficina y, una vez sentado, finalmente abrí el sobre. El papel que había dentro estaba doblado con cuidado, como si se lo hubiera tomado con calma. Como si supiera que lo haría. Mi querida Hassel, si estás leyendo esto, significa que viste lo que otros no vieron. Eso ya me confirma que tenía razón.
Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Te di $50, no porque te lo merecieras, sino porque necesitaba que vieras la verdad con tus propios ojos. El dinero no cambia a las personas. Solo elimina las excusas. Podía oír su voz en mi cabeza, tranquila y segura. Quería que observaras quién sonreía. ¿Quién reía? ¿Quién guardaba silencio cuando te sentías menospreciado? Esas reacciones importan más que cualquier discurso en un funeral. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. Fuiste el único que se quedó cuando no había nada que ganar. No preguntaste. No presionaste. No cumpliste. Por eso confío en ti. Apreté la carta contra mi pecho. Me temblaban los hombros. Lo había visto todo. El dinero de esa caja no es una recompensa. Es una responsabilidad. Protégete con ella. Construye una vida que no te obligue a mendigar respeto, y cuando lleguen, lo recordarán. El amor que depende del dinero nunca fue amado de verdad. Me sequé las lágrimas y leí la última frase. No te hagas pequeño otra vez. Abuelo. El silencio que siguió se sintió sagrado. El señor Thompson se aclaró la garganta suavemente. Su abuelo también dejó instrucciones legales, dijo. Si decides seguir adelante, podemos constituir un fideicomiso de inmediato. Anónimo. Protegido. Nadie puede tocarlo sin tu consentimiento. Respiré hondo. Fuera de esa oficina, mi familia probablemente estaba celebrando. Contando. Planificando. Pensaban que la historia ya había terminado. Pero mientras doblaba la carta con cuidado y la volvía a meter en el sobre, me di cuenta de algo. Este no era el final. Fue el momento en que todo realmente comenzó. Y la próxima vez que mi familia me mirara, ya no verían a la persona callada. No me dieron mucho tiempo. 3 días. Eso fue todo lo que hizo falta para que la verdad saliera a la luz. Todavía estaba asimilando todo, todavía repasando mentalmente la carta de mi abuelo, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas que ignoré. Mensajes que no abrí. Buzones de voz perdidos que se acumulan como señales de advertencia. Sabía quién era. Simplemente no esperaba que viniera en persona. Era temprano por la noche cuando llegó el nudo. Nada educado. Nada vacilante. Incisivo e impaciente. Como si la puerta les debiera algo. Miré por la mirilla. Mi padre. Mi madre. Y Isen. Todos allí de pie con expresiones ensayadas, preocupación mezclada con expectativa. Respiré hondo y abrí la puerta. Hazel. Dijo mi madre de inmediato. Dando un paso al frente. Necesitamos hablar. Entraron sin esperar invitación. Mi padre echó un vistazo a mi apartamento. Sus ojos recorrieron los muebles. Los estantes. El espacio silencioso, como si estuviera buscando pruebas. Has mantenido este lugar muy modesto, dijo. Interesante. No dije nada. Isen se apoyó en el mostrador. Brazos cruzados, con una sonrisa burlona. Supongo que el abuelo no creía que necesitaras mejoras, ¿eh? Finalmente hablé. ¿Qué haces aquí? Mi padre no dudó. Sabemos lo de la cuenta, dijo secamente. El que no mencionaste. El aire se tensó. No sé de qué estás hablando. Respondí con calma. Él se burló. No nos insultes. Alguien en el banco habló. Sabemos que son más de 30 millones. Mi madre me agarró del brazo. Di un paso atrás. Cariño, dijo suavemente. Esto no tiene por qué ser feo. Somos familia. Isen se rió. Sí. Familia. Eso que olvidaste en cuanto te hiciste rico. Algo se rompió, no ruidosamente, pero sí de forma limpia. Te reíste de mí, dije. ¿Te acuerdas de la lectura del testamento? Silencio. Continué. Mi voz era firme pero tajante. Cuando me dieron los $50, ¿alguno de ustedes me defendió? ¿Alguien dijo que era injusto? Mi padre frunció el ceño. Ese no es el punto. Sí, dije. Ese es precisamente el quid de la cuestión. Isen puso los ojos en blanco. De acuerdo. ¿Y qué? El abuelo tenía sus razones. De todas formas, siempre te favoreció. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Hazel, por favor. Sabes que tu hermano tiene planes, inversiones. Este dinero podría ayudarnos a todos. Ahí está. Dije en voz baja. El tono de mi padre se endureció. No te lo estamos pidiendo. Te estamos diciendo que hagas lo correcto. Dividámoslo. Mantengamos la paz. Sentí que me temblaban las manos, pero no lo demostré.
Lo correcto, repetí. ¿Según quién? Según la sangre, espetó. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Según la ley, dije, colocándolo sobre la mesa. Se quedaron paralizados. ¿Qué es eso?, preguntó Isen. Las instrucciones legales de mi abuelo, respondí. Las que ustedes desconocían. Abrí la carpeta y deslicé los documentos hacia ellos. Esta cuenta se mantiene en fideicomiso, continué. Separada del testamento. Totalmente legal. Totalmente protegido. Respeto sus deseos. La voz de Isen se tornó cortante. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? No, respondí. Creo que ya no quiero ser más pequeño. Mi padre se enderezó. Si no lo compartes, lo cuestionaremos. Asentí una vez. Puedes intentarlo, dije. Pero hay una cláusula en el testamento. Cualquier disputa legal anula la herencia. La sala quedó en silencio. La sonrisa burlona de Isen desapareció. Eso es un farol. Lo leyó en voz alta. Dije, tú estabas allí. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre nos miró a ambas, presa del pánico. No lo harías, susurró. Ya lo soy. Respondí. Permanecieron allí un buen rato, dándose cuenta de su error de cálculo. Finalmente, mi padre se giró hacia la puerta. Te arrepentirás, dijo. Quizás, pero cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió como un alivio. Por primera vez en mi vida, no me preparé para el impacto. Me mantuve firme y lo supe sin lugar a dudas. Este era el momento para el que mi abuelo me había estado preparando todo este tiempo. El silencio que siguió a su partida no terminó esa noche. Se extendió. Al principio, fue sutil. Mi teléfono dejó de sonar. Los chats grupales desaparecieron. Las invitaciones que nunca esperé de repente brillaron por su ausencia. Me borraron del calendario familiar sin decirme nada. Pasaron los cumpleaños. Llegaron las fiestas y se fueron. Ni mensajes. Ni explicaciones. Solo silencio. Mentiría si dijera que no me dolió. Algunas noches, me sentaba sola en el sofá, mirando el móvil, preguntándome si me había pasado de la raya. Si había sido demasiado dura. Si elegirme a mí misma hubiera significado elegir la soledad. Porque nadie habla realmente de esa parte. Te dicen que pongas límites. Te dicen que protejas tu paz. No te dicen lo vacío que puede sentirse al principio. Mis padres no llamaron. Isen me bloqueó en las redes sociales. Me enteré por casualidad cuando intenté revisar su perfil y simplemente ya no estaba. Me quedé mirando la pantalla en blanco más tiempo del debido. Así que, esto era todo. Finalmente había dicho que no y este era el precio. Me centré en el trabajo, en la rutina, en mantener mi vida sencilla y tranquila, tal como la había vivido mi abuelo a pesar de todo lo que poseía. No compré una casa más grande. No cambié mi estilo de vida. No publiqué nada en Internet. El dinero se quedó exactamente donde estaba, protegido, intacto, invisible. Porque, la verdad, el dinero nunca había sido lo que yo quería. Lo que yo quería era seguridad. Semanas después, me encontraba en el pasillo de un juzgado, firmando documentos para formalizar el fideicomiso. El abogado me explicó todo con detalle, haciendo hincapié en palabras como protección, consentimiento y control. Así nadie podrá presionarte, dijo con dulzura. Ni ahora, ni después. Asentí. La presión había marcado toda mi infancia. Esta era la primera vez que me sentía libre de ella. La vida seguía su curso de forma gradual y silenciosa. Conocí a Lily un año después. Nació un martes por la mañana lluvioso, pequeñita, con la carita roja y perfecta. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, algo dentro de mí se transformó por completo. La miré y le hice una promesa que no pronuncié en voz alta. Nunca tendrás que ganarte el amor empequeñeciéndote. Mis padres no vinieron al hospital. No enviaron flores. No las pidieron. Y, sorprendentemente, eso ya no me afectaba. Mientras veía a Lily dormir recostada sobre mi pecho, con sus pequeños dedos entrelazados con los míos, comprendí algo que mi abuelo siempre había sabido. La familia no se define por quién aparece cuando hay dinero de por medio. Se define por quién se queda cuando no hay nada que ganar. Aún así, a veces, a altas horas de la noche. Cuando el mundo estaba en silencio, me preguntaba si esta distancia era permanente. Si la puerta que había cerrado volviera a abrirse alguna vez. No busqué la respuesta. Había aprendido que la paz no viene de intentar arreglar a quienes no quieren cambiar. Todo surgió al elegir un futuro diferente. Y finalmente estaba lista para construirlo, incluso si tenía que hacerlo sin ellos. La vida no cambió de la noche a la mañana. No hubo ninguna escena de victoria dramática.
Ni gira de disculpas. Ni una repentina toma de conciencia por parte de mi familia. Lo que cambió fue algo más silencioso. Más seguro. Me moví despacio, con intención. Trabajé con abogados y asesores que solo respondían ante mí. El fideicomiso que mi abuelo había preparado se convirtió en una barrera que no tenía que explicar, justificar ni defender. Por primera vez, nadie podía acorralarme con la culpa. Nadie podía amenazarme con mi familia. Nadie podía hacerme sentir inferior para su comodidad. Y no me sentía poderosa. Me sentía protegida. A medida que Lily crecía, construí una vida como me había enseñado mi abuelo, sencilla en apariencia, sólida en esencia. Invertí con cuidado. Dejé un futuro reservado para su educación. Doné discretamente a causas que apoyaban a mujeres que necesitaban protección legal. Mujeres a las que les decían, así son las cosas en la familia. Porque sabía lo peligrosa que podía ser esa frase. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento. Si me arrepiento de no haberlo compartido. Si me arrepiento de haberme marchado. Si me arrepiento de que me tachen de fría o egoísta. No. Porque el arrepentimiento surge de actuar en contra de la propia verdad. Y por una vez, no lo hice. Mi abuelo no me dejó $50. Ni siquiera me dejó millones. Me dejó claridad. Me mostró quién se reiría cuando me humillaran. ¿Quién se quedaría callado? ¿Quién solo me buscaría cuando necesitara algo? Y, lo que es más importante, me mostró quién era yo cuando finalmente dejé de pedir permiso para existir. Lo último que me dio no fue dinero. Fue el valor para decir que no. La fuerza para mantenerme firme. Y la libertad de construir una familia que jamás confundiría el amor con el control. Cuando miro a Lily ahora, riendo sin miedo, creciendo sin condiciones, comprendo la verdadera herencia, no la riqueza, no la venganza, no la validación, sino la paz. Y eso valía más que cada dólar que dejó.